Bueno, hoy les voy a presentar el álgebra de Boole, o la álgebra de Boole, como les guste que suene. Bueno, eh, George Boole, en los años 1840 y algo, hizo un planteo lógico que planteaba las situaciones como proposiciones que tenían dos respuestas, verdadera o falsa, sí o no. En el año 1938, Shannon toma este planteo y genera un modelo algebraico basándose en, esta posibilidad de verdadero y falso, pero aplicada a la lógica digital, a circuitos digitales. Esta lógica está basada en tres operaciones: unión, disyunción y negación. Vamos a tener que acostumbrar a términos como variable, complemento y literal. eh, lo que nosotros vamos a representar con el álgebra de Boole son circuitos digitales, donde eh, van a ser circuitos a nivel bit. Vamos a estar trabajando con los bits. Estos, como nos referimos a bits y vamos analizando uno por uno, cada uno de los bits que intervienen en un circuito los vamos a nombrar de alguna forma. Generalmente se los nombran con letras mayúsculas. Y cada uno de los bits que nosotros analizamos van a ser variables de nuestra función booleana. Esa variable puede tener solamente dos valores, 0 o 1. El complemento es el inverso del número, es el que se pone, por ejemplo, si A vale 0, el complemento de A va a valer 1. Y el literal es la variable con los dos valores, o sea, con la variable sí sola y el complemento de la variable. ¿Está? Bien, vamos a analizar un circuito eléctrico. Yo lo relaciono con circuitos eléctricos por primera vez y por única vez, porque nosotros no vamos a trabajar con circuitos eléctricos. Pero ¿por qué hago esta analogía? Como los circuitos eléctricos ustedes los conocen, de esta forma yo lo que puedo hacer es que ustedes entiendan el concepto. ¿Está? Un circuito eléctrico es un circuito eléctrico que tengo dos pulsadores que si yo los presiono bajan y si los suelto suben, y vamos a ver cómo funciona. Si yo presiono este pulsador, el circuito se cierra acá, pero no pasa nada porque acá sigue abierto. Si presiono el otro pulsador, se cierra el circuito completo. Como está cerrado por acá, ¿qué se va a hacer? Va a encender la luz. Esto es un circuito serie típico. Pero si yo lo analizo con la lógica de Boole, yo puedo decir que si está A y está B, entonces va a estar F. Entonces va a estar F. ¿Está? O sea, si está A y está B, entonces está F. Entonces, fíjense que acá hay una I. Entonces se dice que esto es una condición AND o una condición I, que hace que sea una función sí o una función I. Y podemos decir que f es función de A y de B, y se puede expresar de la siguiente forma. Entonces, acá vamos a estar en presencia de la función lógica AND, o el producto lógico, y que su símbolo va a ser el punto de la multiplicación. Y va a quedar expresado, este circuito va a quedar expresado como f es función de A por B, o f es igual a A por B. ¿Cuáles son las propiedades del producto lógico? Si tenemos dos variables con dos estados cada uno, o sea, 0 y 1, cada una de estas variables puede tener dos estados, lo que vamos a tener son cuatro combinaciones posibles, que las dos sean 0, que 0 por 0 va a ser 0, que sea 0, 1, eso va a dar 0, que sea 1, 0 va a dar 0, y que 1 por 1 de 1. Hasta ahora parece lógico. Yo cuando leí el primer libro de sistemas digitales donde planteaba álgebra de Boole, el autor decía que yo le sugiero que en este momento se saquen el chip matemático y se pongan el chip de digitales, porque hay muchas cosas parecidas en la matemática, con la matemática, perdón, pero no es exactamente igual. Y no lo tenemos que pensar como
cuentas, sino lo tenemos que pensar como funciones lógicas. Entonces, esto que es muy obvio, porque si nosotros aplicamos la multiplicación acá da eso, en otro caso, como en el de la suma, no va a ser lo mismo. Bien, en realidad, esto que está acá no se expresa de esta forma, sino se expresa con una tabla de verdad. ¿Cómo se arma una tabla de verdad? Del lado izquierdo se pone el nombre de las variables. ¿Cuántas variables pueden haber en un circuito? Las que se les ocurra. Está, nosotros vamos a trabajar hasta 5 variables como máximo este año por una cuestión de comodidad para resolver los circuitos. Bien, entonces se ponen, en una columna se ponen las dos variables y a la derecha se pone el resultado. Esto va a ser igual a A por B. Entonces se ponen las condiciones posibles, siempre ordenadas, y cuál es su resultado. Bien, esta es entonces la función lógica AND. Pasemos a la otra función lógica que va a ser la OR. Un circuito paralelo, que ustedes también lo conocen. Tengo dos pulsadores que pueden prender una lamparita. Si yo aprieto el primer pulsador, el circuito viene, se cierra por acá, me prende la lamparita. Si aprieto el segundo pulsador, está cerrado por los dos lados, no va a pasar nada. Si libero uno de los pulsadores, el circuito sigue igual. Sigue prendido porque seguía prendido por acá abajo. Esperen que tengo que ir al anterior. Sigue prendido, o sea, yo libero este pulsador, pero por acá se cierra el circuito, o sea que la lamparita sigue prendida igual. Le doy, cuando abro los dos, recién ahí se apaga la lamparita. O sea que yo puedo decir que si está A o está B, está F. ¿Era necesario tener los dos apretados? No. Cualquiera de los dos que estén presentes hacen que F esté activa. Por eso me dice, si está A o está B, entonces F. Esto es una condición lógica OR, perdón. Y decimos que también acá que F es función de A y B, y eso se expresa igual que en la forma anterior. Estamos en presencia de la función lógica OR, o la suma lógica que se representa con el símbolo de sumar, el signo más. Y eso va a quedar expresado como F es igual a A más B. ¿Siempre van a ser dos variables solas? No, pueden ser todas las variables que se nos ocurran. Como siempre, tenemos cuatro posibilidades. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1. Si nosotros seguimos la lógica matemática, en el aula siempre alguno dice 2, porque están acostumbrados a pensar, no, acá el 2 no existe, es 0 o 1. Está bien, y también se expresa como tabla de verdad de la misma forma que antes. Tenemos del lado izquierdo las variables de entrada y del lado derecho las variables de salida. Pueden ser varias, sí, más adelante te vamos a trabajar con varias salidas. Y hace falta acá aclarar que es A más B, no, porque lo tengo escrito arriba. ¿Está? Bien. Y la otra función que tenemos es la función negación. Así como existían pulsadores que yo apretaba y se activan, existen pulsadores que son al revés. Bien, una aclaración. Nosotros vamos a analizar los circuitos no con el estado de reposo de los bits. Esto será el estado de reposo de este pulsador. El estado de reposo de este pulsador significa que está cerrado. Nosotros vamos a analizar qué pasa cuando entran señales de entrada. Nuestra señal de entrada va a ser lo que accione, va a ser el que accione este dispositivo. En nuestro caso, la señal de entrada va a ser el dedo, que va a hacer presión sobre el pulsador. Entonces, nosotros cuando decimos si está el dedo apretando A o si está el dedo apretando B, y así lo vamos a analizar. Y el día de mañana va a ver si hay 5 vol, si hay 5 vol en A, si hay 5 vol en B, si hay 3 vol en A, si hay 3 vol en B. Eso es lo que vamos a analizar. Si hay alguna fuente externa que está haciendo un trabajo sobre ese bit, o en este caso el bit es un pulsador. Antes, el pulsador, los circuitos que vimos antes, el pulsador estaba abierto. Ahora el pulsador está cerrado. Entonces, el estado natural de este circuito es que no haya señal en A. Si no hay señal en A,
la lámpara está encendida. ¿Qué pasa cuando yo presiono? Se abre el circuito, la lámpara se apaga. Desaparece la señal, la lámpara se vuelve a encender. O sea, si no está el pulsador, va a estar F, va a estar la lamparita. Entonces esto es, si no está A, entonces F. ¿Está? Bien. Esta es la función no, que es la condición negación o el complemento, también conocido. Y se dice not, es la función not. La función, y es función de A, f de A. Bien. Y la tabla de verdad, fíjense, acá no me salió el negado, acá debería venir negado. Esperen que se lo voy a poner. Si me deja esto, anotar, voy a poner el negado acá. Si esto es A, si esto es A y esto es anegado, si A vale 0, anegado vale 1. Si A vale 1, anegado vale 0. ¿Está? Bien. Vamos a seguir. Complemento de A. Es anegado. Para implementar funciones, Shannon lo que hizo, creó una serie de reglas que son aplicables y hacen que las cosas funcionen bien. Al igual que en el área de matemáticas, existen algunas reglas y que son similares. Las leyes de álgebra de Boole son las mismas que en álgebra ordinaria, en realidad. Cada una de las leyes se explica con 2 o 3 variables, aunque el número de variables, 2 o 3 variables son para los ejemplos, el número de variables que podemos usar en la vida real son infinitas. Bien. Vamos a empezar con las propiedades de álgebra de Boole. Bueno, la primera es la conmutativa. Igual que en matemáticas, si A más B es lo mismo que poner B más A. Es el orden. Esto no es acá, pero esto es más bien acá. El orden de los factores no altera el producto. Me enseñaba a mí en matemática hace 35 años fácilmente. ¿Está? Bueno, la propiedad conmutativa, A más B es lo mismo que B más A por B es lo mismo que B por A. Lo puedo dar vuelta. Bien. La propiedad asociativa, si yo tengo A más B más C, puedo decir que es lo mismo que A más B más C o A más B más C. Después lo vamos a representar en un circuito y la composición acá es, a diferencia en matemática, los paréntesis son importantes. El resultado va a ser el mismo, pero los paréntesis son importantes a la hora de construirlo. Bueno, y A por B por C, lo mismo que A por B por C, o lo mismo que A por B por C, los dos por C. Bien, la distributiva. Si yo tengo A más B entre paréntesis por C, es lo mismo que decir A por C o, bueno, o B por C. ¿Está? Esa es la distributiva. El elemento neutro. El elemento neutro es el que no me cambia la expresión. Si yo tengo A más 0, si a una variable le sumo 0, el resultado es A. No me hace cambiar nada. Si a una variable la multiplico por 1, el resultado es A. Tengo un elemento neutro para la suma lógica y un elemento neutro para el producto lógico. Bien, sigamos. Existen entre 12 o 13 reglas, según los autores, que tendríamos que saber y manejar a la hora de simplificar funciones, que es lo que vamos a hacer pasos adelante. Vamos a verlas y en el siguiente capítulo, el siguiente episodio, las vamos a demostrar. Bien, existe el elemento neutro. Tengo el elemento neutro de la suma y el elemento neutro del producto. 0 para la suma, 1 para el producto. Existe el elemento nulo, el que va a anular la función. A más 1 es 1 y A por 0 es 0. ¿Está? Bien. Idempotencia. A más A no podemos decir 2A acá. Si A más A es A, porque si A vale 1, 1 más 1 dijimos que era 1. Y si A vale 0, A más 0 dijimos que era 0. Entonces, eso va a tomar el valor de A. Bien. Bien. El elemento inverso. Para A tengo A negado. Si A vale 1 y A negado es el inverso. O sea, si A vale 1,
A negado vale 0. 1 por 0 es 0. Si A vale 1 y A negado 0, 1 más 0 es 1, perdón. Dije 0 por 1 es 0, recién creo que dije diferente. Está bien. Existe una acción que se llama convolución. ¿Qué es esto? El negado de negado. Si yo a una variable la niego una vez, va a ser el inverso. La vuelvo a negar, o sea, la niego dos veces, vuelve a ser lo mismo. Podría decir que estos dos se simplifican y me queda A. ¿Está? Bien. Eh, tengo que sacar esto, si no, no me deja seguir. Convolución. Dijimos. La ley de absorción. Si yo tengo A más B, esto va a ser igual a A. Si yo tengo A por A más B, también va a ser igual a A. Lo voy a explicar en la siguiente clase. ¿Está? Si alguno se anima a descifrarlo, lo puede hacer. Bien. Y otros postulados, otros dos postulados, que no encontré el título para estos dos, lo busqué en varios libros, no los encontré, me plantean que A más A negado por B es igual a A más B, y que A más B por A más C es igual a A más BC. Los vamos a demostrar la siguiente semana. Bien. Y por último, bueno, acá lo que aclara es que A, B o C pueden representar una sola variable o una combinación de variables. Espero no marearnos con lo que voy a decir ahora. Yo, si tengo que resolver este ejercicio, yo podría plantear que esto es X y esto es Y. Entonces, igual a lo que sea. Entonces yo podría resolver esto, como hacen en matemáticas, resolver esto con estas dos variables, y cuando necesito terminar, reemplazo X por A más B, y ahí lo reemplazo como A más C, y ahí termino de resolver. Esto lo usaba mucho en matemática, y esto lo vamos a aplicar, lo vamos a probar con ejemplos. Bien. Bueno, pasamos al siguiente. Por último, vamos a ver, déjenme que voy a anotar, voy a borrar las cosas borrar todos los dibujos, y vamos a teoremas de Morgan. Existen dos teoremas de Morgan, que esto lo vamos a demostrar en la práctica la semana que viene, y van a ver que es muy fácil. Lo que plantea de Morgan, y es muy útil después para la implementación de funciones, es que si esto no me quiere avanzar. Bueno, primer teorema de Morgan. El complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables. O dicho de otra manera, el complemento de dos o más variables a las que se le aplica la operación AND es equivalente a aplicar operación OR a los complementos de cada variable. La fórmula para expresar este teorema para dos variables es, o sea, hasta ahora es chino básico. Vamos a ver la variable. Lo que me dice es que si yo tengo A por B todo negado, esto va a ser igual a A negado más B negado. Y el segundo, o sea, A por B, niego todo, o sea, esto fuese como una sola variable, niego todo, y esto va a ser igual a A negado individualmente más B negado. Si este es el complemento del producto, y esto es la suma de los complementos. ¿Está? Y el segundo postulado lo dice al revés, dice que si yo tengo A más B, esto va a ser, si yo tengo la suma, si yo tengo el complemento de las sumas, este es el complemento de las sumas, es igual al producto de los complementos. O sea, A más B es igual a A negado, A más B negado, las dos cosas negadas igual a A negado por B negado. Dicho de otra palabra, y como yo se los explico en clase para que lo entiendan, cuando empezamos a simplificar, si yo quiero separar esta rayita, el signo que está abajo cambia de sentido. O sea, yo tengo acá tengo todo unido, si lo quiero separar, lo único que tengo que hacer es negar las variables por separado, y
símbolo que está abajo, que antes acá había un más, cambia. ¿Está? Esto es todo por ahora, espero que lo entiendan, espero que les sea de utilidad y el miércoles en la clase nos encontramos y aclaramos dudas y seguimos. Bien, les dejo un saludo, nos vemos